Buenos días, mis queridos y amados hermanos, y si hay visitas, también cordialmente son bienvenidos. Los recibimos en el nombre de Jesús. Dice en Lucas, cuando Jesús resucitó, que iba caminando con dos de los discípulos y fueron hablando del tema de la muerte de Jesús. Y después, cuando ya se despidió Jesús, se decían unos a otros: ¿no nos ardía el corazón cuando nos abría la palabra? Oh, que en esta mañana el Espíritu Santo haga que ardan nuestros corazones por la palabra del Señor, que es viva y eficaz y que no va a volver vacía, porque es inspirado por el Espíritu. Amén. En esta mañana también yo quiero agradecer, porque el domingo antes pasado no estaba mi esposa, no estaba Cristóbal o Pochochi, y yo no estuvimos porque fuimos a visitar a los hermanos de Villa del Rosario y pasamos un momento muy agradable con ellos allá en la comunión. El Señor nos regaló 5 días preciosos. Agradezco profundamente a los ancianos, Oscar, Julio y familia, también al hermano José y al hermano Walter Javier, que estuvieron ahí compartiendo y ayudando. Hemos visitado y hemos pasado, gracias a Dios, un momento muy especial. Ellos también, hermanos, los envían saludos. Y hay una frase que me dijeron: les extraña mucho. Si es que, hermano, hago llegar el saludo a ellos. Amén. Continuamos con el estudio que estamos haciendo como congregación sobre las cartas del apóstol Pedro. Y hoy a mí me toca con el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Dice el apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Como bien sabemos, ya se dijo varias veces y así de refilón lo vuelvo a recordar, esta carta está dirigida a hermanos que están pasando persecución, tribulación, sufrimiento, pero no se preocupen, va a venir algo más. Les animo en decirle que vendrán cosas mejores. Amén, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1, puesto que, y esto da a entender que lo que sigue es la consecuencia de lo que ya se dijo antes, y que es el sufrimiento o padecimiento que Jesús tuvo lugar en su propio cuerpo, como lo dice el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro quería animar y alentar a sus hermanos en medio del sufrimiento,
al recordarles que aún Cristo sufrió de manera injusta por obedecer la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? Porque justo que yo estoy viviendo bien, estoy haciendo o tratando de agradar al Señor. Pero nosotros tenemos que entender que los designios del Señor son para nuestra madurez, para nuestra santificación y por sobre todas las cosas, para que expresemos a Cristo. Amén. Dice, en la carne. Hermanos, me voy a centrar un poco más en este versículo porque me llamó la atención la palabra sufrimiento, padecimiento, aflicción o tribulación. En esta carta existe esa palabra o su sinónimo como 16 veces y es algo repetitivo. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque muchos dicen de que la crucifixión de Jesús no fue real, pero la Biblia dice que fue una ejecución física, violenta y que puso fin a su vida terrenal por un tiempo. Fue un sufrimiento real, palpable, perceptible y que experimentó en su cuerpo humano. Todos esos sufrimientos, todas esas aflicciones culminó en la crucifixión. Y hermanos y amigos, si estás escuchando hoy, quiero decirte que no fue un sufrimiento simbólico, fue realmente una entrega por la humanidad y sufrió. Ahora, quiero mirar un poquito los padecimientos durante su vida terrenal en la carne, antes de la cruz. Dice que él tuvo limitaciones humanas. Jesús, como ser humano en la carne, experimentó tentación, hambre, sed, cansancio físico extremo, tristeza. ¿Por qué? Porque hubo traición, negación y abandono. Qué sufrimiento, qué dolor. También dice que hubo oposición y agresividad. Sufrió la persecución constante de los fariseos, escribas y la incomprensión de muchos. También tuvo la contradicción de los pecadores. Él tenía enemistad y odio de parte de aquellos a quienes intentaba enseñar, ayudar y salvar. Qué dolor, qué dolor. Entender y saber que tú viniste para buscar, rescatar y salvar, pero encuentres enemistad y odio. Pedro dice, no se preocupen. Si ustedes pasan esto, Cristo también padeció esto en carne propia. Y los padecimientos físicos durante la crucifixión. Y encontré en el Salmos 22, que vamos a leer, 22, 14 al 18, algo muy interesante de lo que cita allí. Salmos 22, 14 al 18. Y dice así: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. De todo esto, lo que más me impactó es la parte de la dignidad del Señor Jesús. Estaba diciendo el hermano Anselmo, volviendo atrás a la situación de la sangre, habló de Adán y Eva. Dice que estaban desnudos y ellos, sabiendo que estaban desnudos, trataron de cubrir su
dignidad, su desnudez. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Y sabes qué, amigo? El Señor también cubrió la dignidad de la humanidad. Por eso Él hizo unas vestimentas para cubrir esa desnudez. Pero lo más impactante es que en la cruz Cristo murió desnudo. Por amor a ti, por amor a mí. Se olvidó de su dignidad por nuestros pecados, para cubrirnos con lo que es Él. Y dice el texto, y yo digo, wow, ¿qué tanta hazaña hay en el corazón del ser humano? Dice que lo miraron y lo observaron. Sí, hermanos, nosotros a veces nos se rompe un poquito nuestra ropa y ya nos incomodamos. Y dice que Él estuvo desnudo, colgado, para cubrir nuestros pecados, nuestra desnudez. Qué sufrimiento, pero es por amor. Es por amor. Otro texto que me llama mucho la atención, que creo que el hermano Tomás lo mencionó. Y hermano, si tenés un poquito de aguante, aguantame, hermano, hermana, porque para mí es muy fuerte. Isaías 56. Te leo y dice así: di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Yo siempre pensé que era... No, hermanos. Busqué. Y esputos no es saliva. Es flema. Es moco. Y dice el Señor, se quedó de frente para que como dicen los muchachos, le moquearan en la cara. Hermanos, antes nosotros los muchachitos decían, a ver si sos hombre, tócame la oreja. Y ese hecho de querer tocar, antes que toque ya te pegaban por la dignidad. Pero dice Jesús, dice, irán por vos. Voy a recibir, voy a sufrir, porque te amo. Pedro le dice, hermanos, sufran, porque lo que nosotros estamos sufriendo no es nada comparando con lo que Cristo padeció. A veces nosotros también pensamos que sufrimos mucho más que Él. Dice eso. ¿Y saben qué? Dice Pedro, y todo esto Él padeció, ¿por quién? Por nosotros. Tú que estás sentado aquí, que ya tienes a Cristo, por ti. Y si tú no tienes a Cristo y estás sentado aquí, también es por ti. Y si tú estás viendo y todavía no conoces a Cristo, también es por ti. Es por ti, es por la humanidad. Y sigue haciendo eso por amor a nosotros. Aleluya. Normalmente cuando llegan las tragedias, las aflicciones y los sufrimientos, nosotros nos deshacemos. Nos deshacemos y nos lleva a una crisis espiritual. Y esto es, habrá más motivos, pero le pongo 2 motivos hoy. Porque somos fluctuantes e inmaduros, nos falta la comprensión de realmente la obra preciosa de Cristo, y porque lastimosamente no comprendemos muchas veces, porque hay falsos maestros que andan diciendo por allí que Dios nunca tendrá para nosotros enfermedades, dolores, aflicciones, escasez, etcétera. Pero cuando llega esta realidad en nuestras vidas, nos desarmamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un Dios bueno y justo permite el sufrimiento? Acuérdense de Job.
varón justo y temeroso de Dios, cuya esposa le dijo: maldice a tu Dios. Y de yapa le dijo: muérete. Wow, qué actitud tuvo Job. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este padecimiento? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué esta situación? Y también en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio según San Juan una situación de un ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice: ninguno. Es para la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros estamos sufriendo y padecemos por la causa de Cristo, es para su gloria. Aleluya, aleluya, es para su gloria. Es para eso. Ahora, todos vamos a sufrir en algún momento, unos más y otros menos, pero que sea por la causa de Cristo. Como dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así es, mis hermanos. Ahora pasa a decir el apóstol Pedro algo muy interesante. Nos mostró a Cristo todo lo que él pasó. Ahora se dirige hacia nosotros. En aquel tiempo a esa audiencia, pero ahora se nos dirige a nosotros y dice: vosotros también, enfermando de la mora, armaos del mismo pensamiento. Ahora, ¿cómo pensó Jesús? ¿Se acuerdan que el hermano Tomás el domingo pasado dijo, lo primero que dijo que Jesús era que cuando vino era expulsar demonios? Porque era un reino y otro reino, el reino del diablo y el reino de Dios. Pero es interesante el pensamiento de Jesús. En Juan 18, 35 al 36, cuando Jesús está ante Pilato, Pilato le dice: ¿qué hiciste? Tu nación, tus líderes, tus religiosos te atrajeron aquí delante de mí. Y Jesús le responde: no, yo no soy de aquí. Este no es mi reino. ¡Wow! Esa es la manera de pensar, esa es la manera de entender todo lo que sucede. Nosotros no somos de este reino. Dice Hebreos 11, 13, que estaban allí estos creyentes, y dice que miraron desde lejos y declaraban: nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y el versículo 11 del capítulo 2 también dice lo mismo. Pablo le dice a los hermanos: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. Entendamos, que pensemos, llenémonos nuestra mente de que nosotros no somos de acá, somos pasajeros, nosotros estamos yendo a algo mejor. Por eso lo que se viene es mejor. Es mejor, aunque no lo creas. Pero si la Biblia lo dice, gloria a Dios. Somos peregrinos y extranjeros. Pedro nos anima a armarnos. Y armarnos significa, ¿qué significa armarnos? ¿Tener? Por acá está el hermano. Él está en la academia de policía. ¿Qué tiene que tener un policía? Normalmente, un arma, una pistola. Armarse significa estar armado, tener un arma. Simple. Y dicho sea de paso, hoy día cualquiera tiene un arma.
Yo en el lugar de trabajo hay un compañero que en su mochila tiene un revólver. Hay otro que tiene una daga, porque ellos trabajan por la noche. Y incluso hasta en las escuelas y los colegios hoy se llevan, tristemente, armas. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno tiene el arma? Porque el mundo se volvió peligroso e inseguro. Entonces se siente la necesidad de armarse para tener protección. Entonces el consejo que yo hoy les voy a dar es que mañana, antes de que salgan de su casa, ármense. Ármense. Pero, hermanos, no se armen con las armas de este mundo, porque en el reino de Dios las armas de este mundo no sirven. Dice, ármate con el mismo pensamiento o mente de Cristo. En pocas palabras, mis queridos hermanos y amigos, sí necesitamos armarnos, sí necesitamos protección, necesitamos armadura. Y vuelvo a repetir, porque Jesús mismo le dijo al que está escribiendo, a Pedro, porque ustedes se recuerdan cuando Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando fue arrestado, todo el pensamiento humano, ¿quién tenía una espada? ¿Y quién está escribiendo? Ya aprendió Pedro ahora, muy bien Pedro. Así es la vida cristiana, empezamos, pero después el Señor nos va puliendo, como vamos a ir viendo. Entonces, dice que Pedro sacó, ¿y qué hizo? ¿Le cortó? Mentira, hermano, él no le jugó para cortarle la oreja, él le jugó para cortarle la cabeza, pero como eran soldados físicos, atléticos, robustos y valientes como yo, no. Entonces, ¿qué hizo? Estaba preparado y jugó y ya no pudo más y le cortó la oreja. ¿A quién? Malco. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda, mi reino no se edifica así, mi reino no se construye así. Y es interesante que Pablo también dice eso en 2 Corintios 10:35, dice, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra arma es ser obediente a Cristo. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Cuando nosotros nos llenamos de Él, cuando pensamos como Él. Noten lo que está diciendo, dice, necesitamos armarnos con la mente que tuvo Cristo cuando fue y padeció por nosotros. Debemos pensar entonces como Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pensaba Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Y es interesante que en Mateo, le invito a abrir ahí su Biblia, en Mateo 16 ocurre algo muy interesante. Mateo 16, mientras van encontrando, le hablo el contexto para entrar en el texto después. En Mateo 16, 6 en adelante, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es Él? Y dice que es, algunos dicen que es un profeta, Elías y todo eso. Después dice, ¿quién dice que soy yo? ¿Ustedes quién dice? ¿Y quién respondió? Pedro, muy bien, Pedro, está todo Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien, Pedro, estaba recibiendo aplausos, estaba recibiendo congratulaciones, espectacular. Le dice, no, vos no fuiste vos, fue el Padre que te reveló. Y estaban ahí hablando y llegan al versículo 21 del 16. Y esta es la forma de pensar de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Es entender de que nosotros estamos diseñados, diríamos, una vez que entregamos nuestra vida, a sufrir, a morir a nosotros. Pero el diseño normal, ¿cuál es? Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí están los dos pensamientos. El pensamiento de Cristo es: yo fui encomendado, como dijo el hermano hace rato, él fue encomendado. ¿Para qué? Para venir a buscar y a salvar a los que estamos perdidos. ¿Y cómo sucedería eso? A través del padecimiento, los sufrimientos, las aflicciones, la crucifixión. Entonces, o sea, no me voy a hacer del tonto ahora y decir: medio que jodido está el tema ahora. Y que tú, la situación está apretado, no, está complicado. No, ahora me toca ir, ahora ya es la hora. Pero la mente humana, ¿qué dice? No, si ese es el precio de seguir a Jesús, no. Déjate de joder. Sí, muy lindo todo. Lo de Jesús, la salvación, pero hasta ahí nomás. No quiero sufrir. Pedro le dijo: no. De la congratulación a la exhortación. ¿Por qué? Porque ahí están las dos mentes, las dos formas de pensar. El que tenemos que ser conscientes, lo que Pedro le decía, yo no sé si le habrá dicho a los hermanos: che, hermano, yo metí las patas. Cristo ya estaba bien definido lo que iba a hacer. Y yo no quería que sufra. Le dije: no, ¿para qué vas a sufrir? Entonces, hermanos, esa es la manera de pensar. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso era padecer, sufrir, morir. Dice en Mateo 20:28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo tengo que estar dispuesto a obedecer todo lo que el Señor dispone para mí, pero yo tengo que entender y saber qué es lo que Él espera de mí. Porque hoy te dicen: vení a Cristo y se te solucionan todos tus problemas. Mentira del diablo, hermano. Lo que se te soluciona es tu situación espiritual, tu relación con Cristo. Tu problema matrimonial, tu problema de salud, tu problema de trabajo, tu problema de no sé yo cuántas cosas van a seguir. Y con el amor, la misericordia, la ayuda de la iglesia y los hermanos, van a ir tal vez menguando. Pero no es que ahora se terminó tu problema y no, mentira. La verdad, Cristo te dice: negate a ti mismo, toma tu cruz y seguime. Porque el que pone su mano en el arado ya no puede mirar atrás, porque no es digno de él. ¿Por qué? Porque es gentil la situación. Está difícil la situación si no entendemos. Pero si entendemos, hermano, gloria a Dios. Su yugo y su carga es ligera. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes que nos espera más adelante y no tener los pensamientos del mundo en cuanto al sufrimiento y que sutilmente va entrando dentro de las congregaciones. Hermanos, así rapidito dice: los pensamientos sobre el sufrimiento del mundo son docetismo, que cree que el dolor y la muerte de Jesús en la cruz no fueron reales, sino meramente aparentes e ilusorios, falso y real. Hermanos, amigos, el dolor o sufrimiento es real, existen y no es una solución a dicho problema. Es decir: no, en mi mente nomás está. No, existe, está. El mundo dice: no, ¿te parece nomás? Otro dice el estoicismo, y este está dentro de la iglesia, está dentro de la cultura, impregnada la cultura paraguaya. El estoicismo promueve la paz mental, la ausencia de miedo, temores o sufrimiento. El paraguayo ahora calmó un poquito más. Ustedes se van a recordar y me van a decir si es cierto o no. El paraguayo, el varón, le dice a su hijo: ¿cómo vas a tener miedo? Qué épico ese perro, qué épico esa gallina. La oscuridad, andate ahí vos solo, ¿cómo no? ¿Cómo? Así era. Vos no podés tener miedo, vos sos hombre. Así era. El estoicismo, socorro te iba. Y yo era uno de esos, yo pasé esa situación. O si no, el famoso que te tropezaste, te caíste y te sangra la nariz o lo que fuese. Dice: no, ¿cómo que vas a llorar? Vos sos hombre. Déjate de joder, parecer una nena. No. Ese es estoicismo. Negar la existencia del dolor. El dolor es real. Jesús dijo, y sabía que le iba a resucitar a Lázaro, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Lloró. No hay que reprimir. Yo escucho, hermanos, en algunos velorios cristianos, le dicen: no vaya a llorar.
parece que sos incrédula, parece que sos incrédulo. Tu papá, tu mamá, tu hermano va a resucitar, no vaya a llorar. No, llorá. Expresá. El último de los pensamientos es el hedonismo, y el hedonismo es la eliminación del sufrimiento y adquisición del placer como bien supremo. Maximiza el disfrute para minimizar el sufrimiento. O sea, hay problemas, ande güey, no tenés plata, está en esa crisis, no importa. Comer sí que hoy, disfrutar sí que hoy. Si después, mañana vamos a morir. Y Pablo dice también algo sobre eso, pero él dice en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero la verdad es que sí existe resurrección, sí existe salvación, sí existe condenación. Y el paraguayo dice, ¿para cuándo es la vida? Ok. El ejercicio del sufrimiento para el cristiano nunca es de poca importancia o inútil. Su propósito siempre es redentor y eterno. Amén. La mente de Cristo es entender, comprender que todo lo que ocurre por causa de Él tiene un objetivo. Y Santiago también nos ayuda en ese aspecto. Santiago 1, 2 y 4. Y vamos a ver un poquito. Podemos ver de dos formas el tema del sufrimiento. ¿Cuál? Uno, esto no es para mí. Mejor dejo todo y me voy. Es lindo, me gusta el tema de la iglesia, cantan bien, aire acondicionado, espectacular todo. Pero ese tema del sufrimiento a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque luego yo tengo que venir los martes, los jueves, los domingos. ¿Quién va a dormir en vez de mí? ¿Quién va a descansar en vez de mí? Y si yo me voy a... ¿Qué? No, déjense de cosas. Gracias, muchas, muy amable. Así piensan muchos. Y está bien, porque Apocalipsis es mejor que sea frío o que sea caliente, está bien. O hay otra forma, aceptación y agradecimiento. Porque todo sufrimiento está controlado por la mano y plan de Dios. Job, ¿se acuerdan? Le dijo, ¿y este Job? Y Dios le dijo, toca todo, menos su vida. Todo está controlado. Hermanos, en la vida de iglesia, en la vida del camino del Señor, todo está controlado por Dios. Nada se le escapa. Y esa es la cuestión que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Dios sabe lo que va a hacer. Debemos ser conscientes de que las aflicciones forman parte de ese plan bondadoso de Dios. Dice el Salmo 119:75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. La razón por la que Él aflige, porque Él es fiel. Él es fiel. Y como Él es fiel y tiene un propósito para con nosotros, y ese propósito, hermano, es afirmar la imagen de Cristo en mí. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál tiene que ser la actitud cuando sufrimos? Gozo. ¿Y qué nosotros hacemos? Queja. Dice, ¿por qué tenemos que gozarnos? Porque Dios está utilizando esta circunstancia para que Cristo crezca en mí. Y esa situación va avanzando. ¿Y saben por qué? Porque la imagen de Cristo cada vez está creciendo en nosotros. Y eso debe producirnos gozo, de que Cristo está siendo formado en nosotros. Ahora, la razón por la cual tengo esa actitud, tiene que haber una razón. Y dice el versículo 2, el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Dice que la impaciencia no es la imagen de Dios. Que la impaciencia forma parte de todas las caídas. Eva
¿Fue impaciente en esperar a Adán? O si estaba Adán, fueron impacientes en esperar a Dios y decirle, che Dios, mira, acá vino la serpiente y nos dijo que acá hay algo mejor y no sé, te esperamos a vos. No, no le esperaron, fueron impacientes, ya comieron. Dios le dijo a Abraham y a Sara, le dijo, ustedes van a tener un hijo de la promesa. Y hubo un apuro, hubo una impaciencia y dijo, no, ya soy vieja, acá está mi sierva, acostate con ella y bueno, ¿y qué pasó? La impaciencia produjo algo terrible. Saúl tenía que esperar a que llegue el profeta Samuel para ir a la guerra y hacer sacrificio. No vino el profeta Samuel. ¿Qué hizo? Fue impaciente. Voy a hacerlo a mi manera y lo hizo. ¿Y qué? En una noche perdió todo el reino. Fue una fruta, fue una sierva, fue una decisión. La impaciencia no es de Dios. Y esa es la razón por la cual yo debo agradecer por esos sufrimientos, por estas situaciones, porque va produciendo ese carácter en mí. Y aún dice en el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios está desarrollando nuestra paciencia, porque la paciencia es crucial y sin ella no podemos caminar con Dios y encontrar su voluntad. La paciencia es una capacidad mental de saber esperar por amor. Por amor. Encontré una historia que es muy linda. Génesis 29:20, donde Jacob se fue a trabajar en un lugar y se enamoró de una mujer que se llamaba Raquel. Entonces le dijo, 7 años tendrás que trabajar por ella. ¿Y qué pasó? Trabajó los 7 años. Y cuando iba a recibir, el padre le dijo, no es ella, tenés que trabajar otros 7 años porque está mal que yo te entregue primero a la menor y después a la mayor. No, primero la mayor y después. Pero el texto en el 29:20, en esos primeros 20 años, ¿saben qué dice? Sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. Porque le amaba. Hermanos, ¿le amamos al Señor? Es muy poco lo que nosotros estamos pasando por Él. Es muy poco lo que Él está pidiendo de nosotros. Así es que vivamos para servirle. Dice el Salmos 37:7, quédate quieto, guarda silencio en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. El propósito final por la cual tú y yo debiéramos saber soportar y esperar en medio de los sufrimientos es la madurez y la santidad. Porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia completa a nosotros lo que nos falta, y Dios utiliza las aflicciones, y esto ocurre porque Dios va eliminando muchas de aquellas cosas que nosotros consideramos fortaleza y nos apoyamos con confianza en ellas, como la preparación, los títulos, el intelecto, finanzas y salud. Y Pablo dijo una vez, sí, pero ¿saben qué? Yo prefiero la excelencia de Cristo y el resto lo tengo por basura. No es que no sirve, pero no me puedo aferrar a ella, porque lo que vale es lo que el Señor dice. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, termino esta parte acá. Y después los otros versículos ir brevemente. Dice así, yo creo que muchos ya saben cómo se forma una perla. Dice que una perla se forma cuando una ostra se abre y entra un grano de arena. Y ese grano de arena crea una irritación, un sufrimiento dentro de ella. Y la ostra, para sanar y para protegerse, lanza una mucosa que se llama nácar. Y cada vez se agrega más, hasta que se cure la irritación y se proteja de ese grano de arena. Y ahí termina y se produce una perla preciosa. De la misma manera, si reaccionamos adecuadamente a las tribulaciones, aflicciones o sufrimientos, Dios irá formando la perla preciosa de gran valor incalculable en nuestra vida. Cristo Jesús. Todo lo que estás pasando hoy, y más si es la causa
por el Señor, es para que Cristo sea formado en ti. Dice el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, vivir en la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Dice Pablo, despiértate tú que duermes. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Vivir en la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Podemos vivir en esta vida como necios o como sabios. Vivir como necios es vivir para los deleites de la carne, el hedonismo. Solamente yo, no quiero sufrir. Y prefiero dormir, prefiero descansar, prefiero ir a disfrutar allá que irme a la reunión. ¡Necio! Tenés que saber de que acá está, en la congregación, en el amor, en la búsqueda del Señor, está el aprovechar el tiempo y hacer y conocer su voluntad. O podemos ser sabios. ¿Cómo? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Ese es ser sabio. Ya no vivo para mí deleite, para mis placeres. Señor, ¿qué tú quieres? Cuando el profeta dijo, cuando Dios vino o preguntó, ¿a quién enviaré? Heme aquí, que tu siervo oye. ¿Será que el Señor puede decir eso en la iglesia hoy? ¿Quién es un sabio que puede decir, no vives para ti, vives para mí? Entonces, ven, predica, habla, ora, evangeliza. Ya no vivamos en este tiempo que nos resta, en los deleites de esta carne, sino en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. El versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya del tiempo pasado. Basta ya y de aquella clase de vida. Como cristianos somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza debe ser abandonada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Incluso, hermano, te quiero decir, hay amistades que tenés que cortar. Hay lugares donde ya no tenés que irte. ¿Por qué? Porque ya basta de todo eso. Basta ya. Los años restantes de nuestra vida. Ay, me encanta este texto. Ofrezcámosle a Él, porque debemos vivir por Él, para Él, porque de Él somos, dice Pablo en Romanos 11:36. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. No vas a sufrir. Y cuando, yo también, me quería ir. No, hermanos, no. Gracias por la invitación, pero tengo algo mejor. Reunirme con un hermano, visitarle a un hermano, estar en la congregación, cantar, orar, disfrutar. Hay algo mejor. Basta ya, hermanos, del tiempo pasado. No es que seamos, ¿cuál sería la palabra? Que no tenemos, que no nos gusta. Claro que nos gusta estar con la gente, pero nos gusta más estar con aquel que gustó estar primero con nosotros, Cristo Jesús. El versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Qué es lo que le pasa a todo esto? Está todo loco. Yo digo negro, él dice blanco. Yo me río y llora. Hermano, tenemos que correr contracorriente. Correr contracorriente. Porque los inconversos, los que no entregan su vida a Jesús y le gusta la vida hedonista, la vida del placer, la vida del disfrute, del ahora y bueno, y después lo que pase, que pase. Es para ellos lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos. Y nos deleita, como dice David, estar
en la presencia del Señor y juntos unos con otros, como dice también el Salmo, porque sabemos que acá hay vida eterna. Para ellos es locura. Locura para ellos que nosotros no participemos de bailes indecorosos con músicas vulgares. Para ellos es locura las borracheras, los pecados sexuales mencionados ahí en el versículo más arriba. Ustedes no saben lo que es la felicidad. Están todos locos ustedes. Son extraños, pero interesante lo que dice el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, hermana. No estoy hablando del poder de Irán, el poder de Rusia, el poder de Estados Unidos. Estoy hablando del poder de Dios. Eso para nosotros es vivir a Cristo. Y el versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que habló el hermano un poquito en el Apocalipsis, que también estaba ahí, y está en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9. Pero dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El gran trono blanco. Pedro le dice: queridos hermanos, sí, vamos a sufrir. Van a haber personas que se burlan de ustedes. Ellos van a seguir disfrutando así como ellos quieren en la carne, pero nosotros vamos a padecer por la causa de Cristo, porque nosotros tenemos el poder de Dios. Y les consuelo, mis hermanos, les animo, mis hermanos, de que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos y les dará conforme a ellos. Y lo más triste es que serán lanzados en el fuego eterno. Y nosotros estaremos en su presencia. Le dije a mi esposa: ¿para qué creen que se inventó el aire acondicionado? ¿Para qué? Al menos acá en nuestro bendito Paraguay, que 40 para arriba ya sabemos cómo es. Para no sufrir el calor. ¿Para qué se inventó la lavarropa? Porque antes era y las palmetas, cepillo. ¿Para qué? Para que ya no sufra. Agua, caneca, balde, no batea, no sé. Mete ahí, vaya a escuchar y ya saca y colga. Ya no sufrí. Gloria a Dios. Y si saca seco y planchado, mejor. ¿Para qué se inventó el auto? Si frente a tu casa pasa 3, 4 colectivos. ¿Para qué? Porque si no te vas en colectivo, tenés que levantarte a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, 2 horas de colectivo, todo apretado, llegás ahí y después volver otra vez. Sufrís. Entonces, menos sufrimiento un vehículo. Yo te digo, en esta mañana, vos no tenés los recursos para comprarte un aire, pero estás sufriendo el calor. Si yo te digo hoy: vení a casa, anda a retirar un aire, yo te voy a regalar, ¿qué vas a hacer? Boli, lavarropa. Y no, mi señora, sí, anda. Vaya a traer, va a traer. Y si me dice alguien: tengo una playa ya, no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero anda a retirar un auto. No, hermano, no, por favor. Te vas a ir, hermano. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir. Hermanos, ¿saben que hay algo disponible para no sufrir? ¿Y saben qué se llama? Y Dios lo creó: el paraíso. El paraíso fue diseñado para estar ahí y disfrutar en su presencia. Y nosotros, la humanidad, tristemente, te va a aceptar el aire, el auto, la lavarropa, pero cuando le ofreces el regalo de disfrutar en el paraíso, la presencia eterna de Dios, a través de Cristo Jesús, ¿saben qué te dice? No, gracias. No, gracias.
Y el trono blanco dice, entonces te vas a ir a sufrir. Supuestamente disfrutaste toda la vida aquí, pero no entregaste tu vida a Cristo. Y vas a sufrir eternamente. Hoy yo te animo, en esta mañana, ya escuchaste, el domingo pasado el hermano dijo, ya sabes que no tenés tu vida en Cristo. Ya entendés, ya sabes. ¿Qué esperás? ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Cristo para no sufrir eternamente, porque dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. Acá no. Y termino con el 6. Versículo pesadito, pero lo hago sencillo así. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entiendo en este versículo, hay algunas posiciones. Gracias a Dios, encontré algunos hermanos que tienen sana doctrina, que tenían este pensamiento y que para mí, como decía el hermano, pero yo no le puedo decir lo que dice el hermano, yo no le puedo expulsar, hermano, pero al menos entiendo que se refiere a personas a las que el evangelio fue predicado mientras vivían aún en la tierra y creyeron en la obra y persona de Jesús. Sufrieron a causa de la verdad en manos de los hombres malvados y en muchos casos murieron como mártires. El caso de Esteban, uno de los ejemplos. Quisiera leer, pero hermanos, yo les digo, lean Hechos 7, 54 al 60 en su casa, cómo él recibió esta situación. Veo los cielos abiertos. Esteban y muchos otros creyentes, aunque fueron juzgados y condenados en carne según la injusticia de los hombres, fueron vindicados por Dios. Y ahora gozan en la presencia de Dios. Gloria a Él. Los padecimientos, hermanos, revelan nuestros pensamientos y cuán cerca o lejos estamos de Dios. Hermanos, nos queda poco tiempo. Hay un terrible versículo que es como una piedra en el zapato. Tendría que ser como una piedra en el zapato de los cristianos, nosotros los cristianos. Dice que el diablo sabe que le queda. ¿Y cómo él sabe que le queda poco tiempo? Y entonces dice que él, hermanos, nosotros también tenemos que saber que nos queda poco tiempo. Entonces tenemos que vivir para su honra, para su gloria, hacer lo que Él quiere. No importa lo que suframos y padezcamos, porque Él tiene el control. Él tiene la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acá estoy yo. El versículo 1 termina y dice, terminó con el pecado. Hermanos, el que no es cristiano no puede con el pecado, pero nosotros sí podemos en el nombre de Jesús y por su obra. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos autoridad en el nombre, por la obra y los méritos de Jesús. Pero nos queda poco tiempo, hermanos. Vivamos para el Señor, aunque la tierra tiemble. Obedezcamos a Dios, pues todos seremos juzgados para vida eterna o para muerte eterna. Hermanos, quiero terminar con este himno. Yo sé que muchos se van a recordar y es muy especial para este tema. Se llama La Vía Dolorosa. Dice así: por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que Él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y esta parte es muy especial porque dice, y fue Él quien quiso ir, por amor a ti y por amor a mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Que nosotros también tengamos la misma actitud y pensamiento de Cristo, ir y hacer por amor a Él. La honra y la gloria sea a Él.
Amén.